Para concluir esta primera parte o introducción de las variables aleatorias discretas, necesitamos hablar de las medidas de tendencia central y de dispersión de la variable aleatoria. La medida de tendencia central, es decir, el número o valor alrededor del cual se encuentran los valores de la variable, se puede calcular mediante una sencilla fórmula que se conoce como el valor de la esperanza o valor esperado o media o valor medio de la variable aleatoria. Ese valor que están viendo en la fórmula aquí se lee como esperanza de x o esperanza de la variable aleatoria x. En el caso de la variable aleatoria discreta, es una sumatoria. ¿La sumatoria de quién? La sumatoria de este producto. Aquí dice x o el valor que toma la variable aleatoria. Fíjense que siempre hago énfasis entre esta x mayúscula y esta x minúscula. Esto representa la variable aleatoria. Esta x representa los valores del rango de la variable aleatoria, es decir, los valores que toma la variable, multiplicado por p de x, es decir, por la probabilidad de que la variable aleatoria tome este valor. Aquí está en la notación extendida, sumatoria para todo valor de x por probabilidad de que la variable tome este valor de x. También se puede representar para una variable aleatoria la esperanza de dicha variable como mu sub x. Le ponemos este subíndice porque posiblemente trabajemos más adelante con más de una variable y necesitamos indicar a qué variable estamos haciendo mención y cuál es la media que estamos representando. Vamos a hacer un cálculo muy sencillo. En el video anterior, donde se hacía la introducción de las variables aleatorias y en particular de las variables discretas, tomamos este ejercicio. Para recordarles que hay una caja con 6 fichas negras, 3 fichas azules y una sola verde. Se escoge aleatoria y simultáneamente 3 fichas. X cuenta simplemente el número de colores presentes en la escogencia. Recordarán que al elegir 3 fichas habíamos dicho que podía ser que tuviéramos un solo color, como eligiendo las 3 fichas negras o las 3 fichas azules, podíamos tener 2 colores, como eligiendo 2 negras y una azul, o 2 negras y una verde, o 2 azules y una negra, o 2 azules y una verde. Y dijimos que podemos tener 3 colores presentes en la muestra, eligiendo una de las negras, una de las azules y una verde. También calculamos las probabilidades. Las probabilidades son, para uno de los casos, 7 40 y tanto avo, para el otro 27 40 y pico avo, y para el otro 6 40 y tanto avo. Entonces, ya habíamos hecho la parte A de determinar la función de distribución de probabilidades de X, y habíamos dejado para este video el cálculo de la esperanza. Fíjense la forma de hacer la pregunta. ¿Cuántos colores esperaría que estén presentes en la escogencia? Entonces tú me puedes decir, mira, o hay uno, o hay dos, o hay tres. Sí, pero dame un promedio de eso. Ya yo sabía que el rango era uno, o dos, o tres. ¿Cuántos colores esperarías tú que estén presentes si tú repites y repites y repites muchas veces el experimento? Así como hicieron ustedes en el proyecto. Pues bien, ya sabemos que la probabilidad de que x sea igual a 1 es igual a 7 cuarentaavos, de que sea igual a 2 es 27 cuarentaavos, de que sea igual a 3 es 6 cuarentaavos. Hicieron el ejercicio que les encomendé en la parte anterior. Revisaron cuál es el error notacional que hay aquí. Muy bien, vamos a hacer uso de la fórmula de la esperanza. La esperanza de x dice, suma sobre todos los posibles valores del rango de la variable, ¿verdad? El producto x por la probabilidad de que tome ese valor. Y aquí está. La variable puede tomar un valor 1 con probabilidad 7 cuarentaavos, puede tomar un valor 2 con probabilidad 27 cuarentaavos, y puede tomar un valor 3 con probabilidad 6 cuarentaavos. Cuando ustedes llevan a cabo esta cuenta, da 1.9750. Fíjense esta nota. No redondear a 2. Las esperanzas no se redondeen. Las esperanzas, los valores esperados, las medias, lo que me dicen es que el número promedio de colores que yo voy a obtener, si repito y repito y repito y repito este experimento, es 1.975. ¿Ok? Si ustedes me dicen que el número de colores que voy a obtener en promedio es 2, entonces me están engañando porque me están diciendo un número más alto del que en verdad es.
tampoco pueden truncar, no pueden decir que es 1, porque en realidad es más que 1, es 1.975. Las medias nunca se redondean. Claro, ustedes, digamos, están trabajando con un número, ¿verdad? Que tiene muchísimos decimales y nosotros hemos hecho un acuerdo de llegar hasta 4 decimales, van a redondear a 4. Pero no cometan el error de pensar que como los colores podían ser 1 o 2 o 3, entonces tienen que llevar esto al 2. Eso no lo deben hacer. Esto es un promedio, es lo que vamos a, antes de pasar a la varianza, vamos a un concepto relacionado con el anterior, y es el de valor esperado, pero no de la variable aleatoria x, sino de una función de la variable aleatoria x. Ahora solo nos vamos a mover con las matemáticas. En los ejercicios ustedes van a ver que esto es muy útil cuando afrontamos funciones de costo, funciones de pérdida, cualquier función que se apoye sobre los valores que toma la variable aleatoria. En este caso, la esperanza no de x, sino de g de x, fíjense que es muy simple. Miren que es la sumatoria igual que antes, pero no de x por p de x, sino del valor de la función g sobre cada uno de los valores del rango por la probabilidad de que la variable tome cada uno de los valores respectivos de su rango. ¿Ok? Y aquí está en la otra notación. Si tenemos estos valores de las probabilidades, ¿verdad? Y yo les doy, por ejemplo, una función g de x igual a x cuadrado menos 1, y les pido que calculen la esperanza de esta función g de x, ustedes aplicando la fórmula, lo que tienen que hacer es el cálculo de g de 1, que es 1 al cuadrado menos 1. ¿Ven? G de 1 es 1 al cuadrado menos 1. ¿Multiplicado por quién? Por la probabilidad de que la variable tome el valor 1. Más, porque recuerden que hay una sumatoria, más g de 2. ¿Cuánto es g de 2? 2 al cuadrado menos 1. Aquí está, 2 al cuadrado menos 1. ¿Multiplicado por quién? Por la probabilidad de que x valga 2. Más g de 3, que es 3 al cuadrado menos 1. Aquí está, 3 al cuadrado menos 1. Multiplicado por la probabilidad de que x valga 3. ¿Ok? Esto es la esperanza de esta función, ¿verdad? Sobre la variable aleatoria x. Les dejo a ustedes para que terminen esta cuenta. Ahora sí vamos al concepto de varianza de una variable aleatoria discreta. ¿Por qué? Porque a veces lo que queremos saber no es alrededor de qué punto se encuentran los valores de la variable aleatoria, sino cuán dispersos, cuán variados se encuentran ellos alrededor de ese punto medio o de esa esperanza. Entonces, fíjense esta nueva fórmula. Vamos a anotar por v de x. Antes teníamos la esperanza de x, v de x. Y en realidad la varianza es otra esperanza. La varianza es la esperanza de la variable aleatoria x menos la esperanza de la misma variable. Pero ¿qué? Elevado al cuadrado. O sea, es la esperanza del cuadrado de la variable menos su esperanza. Esto tienen que pensarlo un poco, tienen que estudiarlo un poco para madurarlo y entenderlo. Pero en todo caso, la ejecución es muy simple. La ejecución del cálculo de la varianza de una variable aleatoria x es esta sumatoria que está aquí para una variable discreta. La suma sobre todos los valores del rango, ¿de qué cosa? De esta función que está aquí. Por eso es que era importante estudiar la esperanza de una función de la variable aleatoria. Miren la función a la que le vamos a calcular la esperanza. Es x menos la esperanza de x, porque para calcular la varianza primero deben haber calculado la esperanza. Van a elevar al cuadrado y después van a multiplicarla por la probabilidad de cada uno de los valores del rango. A veces, y esto lo vamos a usar más del medio del curso hacia adelante, la varianza de x la vamos a denotar con un sigma, sigma cuadrado. ¿Ok? Una, una fórmula alternativa para calcular la varianza, pero que es equivalente, es esta que está aquí. Es la esperanza del cuadrado menos el cuadrado de la esperanza. Fíjense cómo lo dije. La esperanza del cuadrado de la variable menos el cuadrado de la esperanza de la variable. Y para efectos prácticos,
es la suma de x cuadrado por p de x, ¿verdad? Menos, y esto que está aquí está fuera de la sumatoria, ¿ok? La media de la variable x, ¿ven? No pusimos esperanza de x, sino la otra notación, mu sub x, pero elevado al cuadrado. Vamos a ver cómo sería el cálculo con esta fórmula, y en la reunión síncrona vamos a practicar esta otra fórmula que está aquí arriba para que vean que son equivalentes, más allá de que sería bastante sencillo de demostrar que estas fórmulas llevan al mismo. Volvamos al ejercicio, ya les recordé de qué trataba, y ahora vamos a calcular la varianza de la variable. Vamos a usar esta formulación. ¿Qué sabemos nosotros? Bueno, ya practicamos cómo hacer la esperanza del cuadrado de una variable. ¿Ok? Entonces, de hecho, hicimos la esperanza de g de x, donde g de x era x al cuadrado menos 1. Así que esto que estamos haciendo ahora es hasta más sencillo. La esperanza de x al cuadrado es tomar cada uno de los valores del rango de la variable, en este caso 1, 2 y 3, elevarlos al cuadrado, como está aquí, y multiplicar cada uno de esos valores del rango por su respectiva probabilidad de ocurrencia según la variable x. O sea, 1 al cuadrado por la probabilidad de que x valga 1, más 2 al cuadrado por la probabilidad de que x valga 2, más 3 al cuadrado por la probabilidad de que x valga 3. Fíjense que esto no es la esperanza de x. Para que esto fuera la esperanza de x, yo tendría que eliminar este cuadrado que está aquí, y este que está aquí, y este que está aquí. Esta es la esperanza del cuadrado de la variable aleatoria x. Es decir, es la esperanza de una función, ¿verdad? Que lo que hace es elevar al cuadrado los valores del rango de la variable. Si ustedes hacen esta cuenta, verifiquen que les da 4.2250. Nuevamente, no se redondea, es decir, por lo menos vamos a trabajar hasta 4 decimales, que sea una regla. ¿Ok? Entonces ya tenemos este cálculo inicial, y nosotros ya sabíamos de el cálculo de la media, que esperanza de x es 1.9750. Así que la varianza de x va a ser, como indica esta formulación, 4.2250 menos 1.9750 al cuadrado. Total, 0.3240. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo comparo variables aleatorias, eh, una variable aleatoria x con una variable aleatoria y según su varianza y según su esperanza o su media? Eso lo vamos a ver en la reunión síncrona. Vamos a mostrar ahora una teoría muy útil para hacer cálculos con esperanza y varianza. Vamos a trabajar con dos variables aleatorias, x. Vamos a tomar unas constantes reales, es decir, unos números reales fijos, a, b y c. Vamos a tener propiedades para la esperanza y vamos a tener propiedades para la varianza, que deben realmente memorizar para poderlas usar con soltura. La primera propiedad de la esperanza es que la esperanza de la suma de dos variables aleatorias es la suma de las esperanzas. Fíjense lo que dice aquí: esperanza de x más y es igual a esperanza de x más esperanza de y. ¿Qué dice aquí? La otra propiedad es que la esperanza de una constante por la variable aleatoria, ¿verdad? Es decir, la esperanza de este conjunto, de este paquete que es a por x, donde a es constante y x es variable aleatoria, es igual a la constante por la esperanza de la variable aleatoria. Aquí, en términos coloquiales, lo que decimos es que la constante sale de la esperanza, la constante sale del paréntesis. Eso es una forma muy coloquial, un abuso del lenguaje, pero que nos permite comunicarnos y decir, recuérdense que las constantes salen. Entonces uno le viene la imagen, ¿verdad?, de esta propiedad que está escrita aquí. Y aquí hablamos de la linealidad de la esperanza. La esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. Es decir, que cuando tienes dos variables aleatorias que se están sumando, entonces no tienes que calcular todo el rango y recalcular todas las probabilidades para después calcularle la esperanza. No, tú le calculas la esperanza a una, le calculas la esperanza a la otra, lo sumas y obtienes el resultado de lo que buscabas. Esto no es mágico, esto habría que demostrarlo, pero nosotros no lo vamos a hacer, al menos en este video. La tercera propiedad de la esperanza es que
Si se calcula la esperanza a una constante, es decir, a una variable aleatoria que con probabilidad 1 vale la constante A, entonces se obtiene la misma constante A. En cuanto a las varianzas, fíjense que aquí hay algo interesante. Uno puede decir que tiene una propiedad parecida, ¿verdad?, a la de la esperanza, porque fíjense que tengo que la varianza de la constante por la variable es igual a una constante por la varianza de la variable, pero no es la constante original, es la constante elevada al cuadrado. Por eso es que a veces en esta especie de abuso del lenguaje que hacemos, pero que nos ayuda mucho a recordar, decimos, recuerden que en la esperanza las constantes salen, pero en la varianza las constantes salen al cuadrado. Y a diferencia de la esperanza, ¿verdad? Que para una constante preserva el valor, la varianza de una constante es igual a cero. Entonces, fíjense qué significa eso. Si ustedes estuvieron trabajando, y de hecho lo van a hacer en ejercicios de las guías de práctica, estuvieron trabajando con la esperanza de esta combinación lineal, que es constante por una variable más otra constante por otra variable más otra constante, ¿verdad? Podrían obtener el resultado mediante esta formulación lineal. Primero calculan la esperanza de x, después calculan la esperanza de y después reconstruyen linealmente, ¿verdad? Usando sus constantes a, b y c de esta manera. Entonces, tenemos una forma fácil de calcular esperanzas de combinaciones lineales. En cambio, con las varianzas ocurre algo muy parecido. La varianza, en general, la varianza de x más y no es la varianza de x más la varianza de y. Fíjense que aquí no aparece esa propiedad. Y es que no es verdad siempre. A veces es verdad y a veces no es verdad. Entonces, de 1 y 2 se refiere aquí, de 1 y 2 se refiere a de esta propiedad y esta propiedad. Tenemos que la varianza de una constante por una variable más otra constante es igual a la constante multiplicativa al cuadrado por la varianza. Fíjense que si ustedes están sumándole una constante a una variable aleatoria y después calculan la varianza, desaparece esa constante que estaban sumando, pero la multiplicativa sale al cuadrado. No olviden esta relación que está aquí, que cuando vayamos a calcular la desviación estándar, ustedes dirán, ¿qué es eso? No me has hablado de eso. No, es que eso lo hablamos en una clase muy específica dentro de una semana, pero como consecuencia de esto, cuando vayamos a hablar de la desviación estándar, que es la raíz de la varianza, va a pasar esto. Si están multiplicando por una constante, va a salir, ¿verdad?, como valor absoluto. Eso lo estudiaremos luego, solamente les voy a llamar la atención sobre este punto. Para concluir este resumen teórico, hay un concepto que vamos a usar en las últimas 3 semanas de este curso, si Dios quiere, cuando estemos trabajando con al menos 2 variables aleatorias, el concepto de regresión lineal, o sea, la construcción de modelos predictivos de regresión lineal. Ese concepto es la covarianza, que describe la relación lineal entre 2 variables aleatorias. ¿Qué quiere decir la relación lineal? Lo estudiaremos en las últimas 3 semanas del curso según el plan. Pero la covarianza de las variables x y y se definen como la esperanza de x menos su media por y menos su respectiva media. Fíjense que esto es mu sub x y esto es mu sub y, ¿verdad? Y eso se puede calcular muy fácilmente con esta fórmula que habría que demostrar, pero nosotros la vamos a asumir, que es la esperanza de x por y menos el producto de las dos. Si las variables aleatorias son independientes, entonces su covarianza es cero. Pero si la covarianza es cero, no quiere decir que las variables sean independientes. ¿Qué querrá decir esto? Bueno, nosotros ya hemos estudiado el concepto de independencia de eventos. Entonces, lo que vamos estudiando en la práctica estas ideas es que vamos a tratar de extrapolar el concepto de independencia de eventos al concepto de independencia de variables aleatorias. Fíjense lo que pasa con respecto a la suma de variables y la varianza, ya para concluir este video. Para variables aleatorias x y y, de ax más by es a al cuadrado por la varianza de x más b al cuadrado por la varianza de y eso no termina allí, más 2 por a por b veces la covarianza entre x y y. ¿Okay? Es más difícil demostrar incluso esta fórmula, ¿verdad? Así que no nos vamos a meter con ella, pero es muy importante
que tengan presente que la varianza de la suma no es la suma de las varianzas, ha involucrado un concepto de covariación allí que tenemos que explicarles a ustedes en algún momento de este curso. Pero si las variables fueran independientes, entonces su covarianza es cero y en ese caso, sí, la varianza de x más o menos y es igual a la varianza de x más la varianza de el signo menos desaparecería porque recuerden que cuando terminen de ver este video van a estar preparados para empezar a atacar algunos de los ejercicios más simples de la guía.